Muy buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a explicar lo que es el análisis de proteínas. El grupo está compuesto por Imelda Lizeth Solano Alejo, Ailín Torres Gutiérrez, Sol Nayeli Conaguanto, Michelle Quispe Quispe y mi persona, Cielo Patricia Salinas Zingara. Comenzando. Primeramente vamos a empezar con la determinación de proteínas. Bien, para la determinación de proteínas se va a usar lo que es este método, el método Kendall. Em, este método es el estándar de referencia para medir lo que es el contenido total de nitrógeno. Incluye tanto proteínas verdaderas como compuestos no proteicos. El procedimiento se va a dividir en varias etapas clave. Primero, la muestra se va a descomponer bajo calentamiento en presencia de lo que es el ácido sulfúrico, lo que va a llevar a la deshidratación y carbonización de la materia orgánica y la conversión del nitrógeno en amoníaco, que se retiene como sulfato de amonio. Luego está lo que es la destilación del amoníaco y se va a cuantificar mediante titulación. Este método, aunque es preciso, requiere algunas modificaciones para medir lo que es las formas totales de nitrógeno presente que puede haber en la muestra. Y para calcular lo que es el contenido de proteína a partir del nitrógeno total, se va a usar esta fórmula donde tenemos un ejemplo. Eh, Siguiente, por favor. Bien, pasando a lo que es a su procedimiento, tenemos lo que es primero la digestión, en el cual se va a pesar de 0,1 a 0,2 gramos de muestra y se le va a colocar a un tubo de Kendall. A este se le va a agregar de 0,15 gramos de sulfato de cobre pentahidratado más 0,5 gramos de sulfato de potasio o bien puede ser sodio. Y vamos a añadir también lo que es 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. Seguido vamos a precalentar el aparato a lo que es a 360 grados centígrados y vamos a colocar los tubos en el portatubos y luego los vamos a colocar en el bloque de calentamiento del aparato. Después vamos a conectar la unidad de evacuación de gases y calentar hasta que el líquido sea transparente y azul verdoso. Vamos a dejar enfriar los portatubos y después de este vamos a desconectar la trampa de gases. Siguiente, por favor. Bien, pasando a lo que es la destilación, en un matraz Erlenmeyer de 250 ml vamos a adicionar lo que es 50 ml de ácido clorhídrico 0,1 normal con indicador rojo de metilo al 0,1% o bien puede ser 50 ml de ácido bórico al 4% como indicadores. Después vamos a conectar, como vemos ahí, el equipo de destilación y vamos a esperar a que este genere vapor. Una vez genere el vapor, vamos a colocar el tubo de digestión con la muestra diluida en el aparato de destilación y vamos a añadirle lo que es la sosa al 36%, aproximadamente 40 ml. Y vamos a esperar lo que es, o bien vamos a destilar hasta obtener 100 a 150 ml de destilado. Y después vamos a lavar la largadera con agua destilada y vamos a recoger lo que es el agua de lavado. Posteriormente vamos a titular el exceso del ácido con hidróxido de sodio al 0,1 normal y si se recibió con ácido clorhídrico o bien con ácido clorhídrico si se recibió con ácido bórico. Y después vamos a proceder a calcular el porcentaje de la proteína. Pasando a otro método, tenemos la absorción a 280 nanómetros. Este va a cuantificar las proteínas por los grupos aromáticos de tirosina, triptófano y fenilalanina. Este método tiene la ventaja de no requerir reactivos adicionales y no dañará la muestra. Pero se debe considerar la absorción del disolvente y las posibles interferencias de otros compuestos que contengan los anillos de purina y pirimina. Para obtener resultados precisos se va a comparar la muestra con una proteína estándar de composición conocida. Y ahí podemos ver lo que son las estructuras de los grupos aromáticos. Bien, pasando a lo que es el procedimiento, vamos a colocar primero la solución problema diluida en una celda de cuarzo de 1 centímetro del espectrofotómetro y lo vamos a colocar ahí y después vamos a determinar la absorbancia a 280 nanómetros usando como blanco la solución de la muestra. Posteriormente vamos a obtener la concentración de proteína eh,
la concentración de Posteriormente vamos a obtener la concentración de proteína por referencia a una curva de calibración con albúmina bovina sérica, considerando al menos 5 puntos. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ahora lo que es el método Biuret. Este método es una técnica colorimétrica utilizada para lo que es la cuantificación igualmente de proteínas, basada en lo que es la formación de un complejo estable entre el enlace peptídico de las proteínas y el ion de cobre 2. Este complejo que va a presentar lo que es un color violeta característico a lo que es de 140 a 160 nanómetros. Se va a formar mediante la coordinación de un átomo de cobre con 4 átomos de nitrógeno. La reacción va a implicar la desprotonación eh, de los grupos amina y la formación de enlaces coordinados entre lo que es el cobre y los pares de electrones libres de los átomos de oxígeno y nitrógeno de lo que es el péptido. Después de añadir lo que es el reactivo de cobre, se va a requerir un tiempo para observar lo que es el cambio de color. Y también es importante recalcar que puede haber posible interferencia de aminoácidos libres que pueden formar bufes como el tris y el amoníaco en lo que es la reacción. Siguiente. Pasando a lo que es el procedimiento, primero se va a colocar un ml de la solución de proteína diluida en tubos de ensayo previamente etiquetados. Después se va a adicionar 4 ml de reactivo de Biuret. Vamos a mezclar y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente y vamos a colocarlo en el que es el espectrofotómetro y vamos a determinar la absorbancia de color violeta a 140 nanómetros contra un blanco preparado de la misma manera y posteriormente vamos a obtener la concentración de la proteína por referencia a una curva de calibración, como se ve ahí, con albúmina bovina sérica, considerando igualmente 5 puntos. Continuando con el método Lowry. Este método cuantifica proteínas con reacción de Biuret y la reducción del reactivo de Folling, CO Carter. Los quelatos, los quelatos de cobre en las proteínas facilitan la transferencia de electrones, resultando en un color azul. Es útil para detectar pequeñas cantidades de proteínas y requieren mantener un pH entre 10 a 10,5 para resultados precisos. Como podemos observar ahí, tenemos el complejo de cobre con la proteína y posteriormente se va a hacer reaccionar con el reactivo de Folling o reactivo de Lowry. Es ácido fosfomilídico y ácido fosfotungésico. Este va a dar un color azul, lo que se va a leer en el espectrofotómetro a 750 nanómetros. Ahí está. Ya. Aquí tenemos lo que es la reacción de Lowry. Como podemos observar, tenemos el reactivo del Biuret y nuestra proteína. La proteína va a reaccionar con el reactivo de Biuret y va a formar el complejo de cobre con la proteína. Como podemos observar aquí vamos a tener el complejo de cobre con la proteína en un medio alcalino. Va a tener un color lila o azul pálido. Este reactivo de Folling va a reaccionar con los restos fenólicos de tirosina. El reactivo de Folling por lo general es un color amarillo. Este, al reaccionar con los restos fenólicos, va a formar el reactivo de Folling reducido, de color azul. Continuando con el procedimiento, se van a colocar un ml de la solución diluida y se van a agregar 3 ml del reactivo C, es decir, el reactivo de Biuret, que va a ser preparado 50 ml de reactivo A y 2 ml de reactivo B, tomando el tiempo de la preparación. Después de 10 minutos se van a agregar 0,3 ml de reactivo de D, es decir, el reactivo de Folling más agua, uno en uno. A la mezcla agitándolo inmediatamente. Se va a dejar mezclar y se va a dejar en reposo a temperatura ambiente por 30 minutos. Medir la absorbancia del color azul a 750 nanómetros contra un blanco, preparado de la misma manera con un ml de agua en vez de la solución problema. ¿Cómo se va a medir la concentración? Va a ser a partir de una curva estándar de BCA en concentraciones de 10 a 100 microgramos sobre ml, usando al menos 5 puntos y se va a tratar de la misma manera con los reactivos.
Método turbimétrico. Estas son técnicas turbimétricas, es decir, que miden la turbidez de la mezcla de proteínas con el precipitante. Esto puede ser ácido tricloro acético, ácido sulfosalicílico, ferrocianato de potasio, y usando espectrofotometría para indicar la concentración de proteínas. Son rápidas y convenientes, pero no diferencian entre proteínas y otros compuestos insolubles en ácidos y las proteínas precipitantes a diferentes velocidades. ¿Qué va a pasar en el método turbimétrico? Se va a añadir un ácido en lo que va a dañar lo que son las estructuras primarias, perdón, terciarias y secundarias de la proteína. Esto va a perder la forma nativa y se va a desplegar. A medida que se va desnaturalizando las proteínas, se van a volver insolubles en una solución acuosa y van a formar agregados que precipitan fuera de la solución. Hablaremos sobre lo que es el procedimiento. Se va a mezclar 1 ml de la solución problema con 4 ml de ácido sulfosalílico al 2,5% o ácido tricloroacético al 5% o ferrocianario de potasio al 0,75% y se le va a añadir una gota de ácido acético. Se va a dejar reposar y se va a mezclar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Mediante espectrofotometría se va a medir la turbidez a 600 nanómetros. Nuevamente se va a utilizar una curva de BCA para determinar la concentración de proteínas. Esto va a estar de 0,1 a 1,0 miligramos sobre ml, usando al menos 5 puntos. Pasamos con la unión de colorantes. Controlando el pH y las fuerzas iónicas del medio, los grupos funcionales ácidos y básicos de las proteínas pueden interactuar con grupos orgánicos de carga opuesta, produciendo un cambio de color. Se utilizan colorantes sulfonados que reaccionan con el pH ácido con el grupo amino de la lisina y el grupo guanidina de la arginina y el imidazol de la histidina, y en algunos casos de los grupos alfa-aminoterminales. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que son los grupos funcionales de la proteína, que son el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. ¿Cómo va a ser su procedimiento? Se va a añadir un colorante azul brillante de cromací, G250. Se va a añadir 0,1 ml en la muestra y se van a agregar eh, este reactivo. Se va a mezclar usando el Vortex y dejar reposar durante 5 minutos a temperatura ambiente. Medir la absorbancia 595 nanómetros. De igual manera, se va a utilizar una curva de BCA para determinar la concentración de proteínas. Estas concentraciones de 1 a 10 miligramos sobre ml, utilizando al menos 5 puntos. Bien, continuamos con la extracción de proteínas. Este es un método de extracción de proteínas, se basa en la relación estructural y solubilidad de las proteínas. Por ejemplo, la ceina es soluble en alcohol fuerte o disoluciones alcalinas y diluidas, pero insolubles en agua o soluciones neutras y inorgánicas. Las glutelinas son insolubles en agua y soluciones salinas y alcohol, pero solubles en sosa y potasa. Ya también nos dice que es importante destacar que la mayoría de la parte de nitrógeno proviene de las proteínas, ya que es soluble en alcohol y disoluciones alcalinas, como ya les había dicho. Las globulinas, albúmina y prolinas son solubles en disoluciones alcalinas diluidas. El proceso de extracción de proteínas desarrollado por Osborne y Mendel en 1914 se basa en las diferencias de la solubilidad de las proteínas. Ya las fracciones obtenidas son albúmina, que estas son solubles en agua, globulinas, que estas son solubles en soluciones salinas, prolaminas, estas son solubles en soluciones alcohólicas. Y por último, glutelinas. Estas son solubles en alcalina y diluido. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con el procedimiento de albúmina. Esto es pesar 100 gramos de harina desengrasada y agitar con 250 ml de agua y posterior a eso desionizar por 1 hora en refrigeración, continuando eso centrifugar a 10.000 RPM por 20 minutos.
Posterior a eso, recolectar el sobrenadante y lavar el residuo con 200 ml de agua. Continuando es unir los sobrenadantes y dializar con agua por 24 horas y liofilizar las proteínas. Por último, tenemos que hacer residuos, se utiliza para la extracción de las globulinas. Tenemos el procedimiento de las globulinas. Esto se basa en agregar 250 ml de solución salina, hidróxido de sodio 0,5 molar al residuo y agitar por 1 hora en refrigeración. Posterior a esto, centrifugar a 10.000 RPM por 20 minutos. Seguido a eso, separar el sobrenadante, lavar el residuo y unir los sobrenadantes. Después a eso, dializar contra agua y liofilizar las proteínas. Por último, el residuo se utiliza para la extracción de prolaminas. Siguiente, por favor. Prolaminas. Esto se basa en agregar 100 ml de la solución alcohólica, etanol al 70%, acetato de sodio, que es al 0,5%, al residuo y agitar por 1 hora en refrigeración. Posterior a eso, centrifugar a 10.000 RPM por 20 minutos, recolectar el sobrenadante y lavar 2 veces el residuo. Posterior a eso, unir los sobrenadantes, dializar contra el agua por 24 horas y liofilizar las proteínas. Por último, el residuo se utiliza para la extracción de glutelinas. Tenemos también el procedimiento de las glutelinas. Esto es agregar 100 ml de solución de etanol al 70%, acetato de sodio al 0,5%, mercaptoetanol es al 0,1 molar al residuo y agitar por 30 minutos. Posterior a eso, se separa el sobrenadante, lavar 2 veces el residuo con la misma solución. Por último, es juntar los sobrenadantes y dializar contra agua y liofilizar las proteínas. Propiedades funcionales de las proteínas. Eh, Tenemos lo que es la capacidad de gelificación. La gelificación ocurre cuando las proteínas desnaturalizadas se agregan formando una pared proteica ordenada. Esta propiedad es importante para formar geles sólidos, viscoelásticos y mejorar la absorción de agua, el espesor, la adhesión de partículas y la estabilización de emulsiones y espumas. La capacidad de una proteína para gelificar depende de dos factores, lo que es el factor intrínseco, que están relacionados con las propiedades químicas de la proteína, y también las condiciones ambientales que afectan la velocidad de la desnaturalización y las interacciones subyacentes de las cadenas desdobladas. También tenemos lo que es la capacidad de emulsificación. En esta, las proteínas actúan como surfactantes y emulsificantes. Al absorberse en la interfase agua-aceite, las emulsiones son dispersiones de dos líquidos imisibles donde uno forma gotas dispersas en el otro. Las proteínas absorbidas en la interfase promocionan propiedades físicas y reológicas, viscosidad, elasticidad, rigidez, que evitan la coalescencia. Además, la ionización de las cadenas laterales de aminoácidos según el pH aporta fuerzas de repulsión electrostática que estabilizan la emulsión. Tenemos el procedimiento de la capacidad de gelificación. Se prepara suspensiones proteicas al 10%, 7,5% y 5% peso-volumen. En estos tubos de vidrio de 5 centímetros por 8 milímetros, sellados con tapones de goma y con 0,5 ml de suspensión. Calentamos los tubos a temperatura específica durante un tiempo determinado y al observar se registran características de color, consistencia, textura tras el tratamiento térmico. En color podemos observar un color blanco o amarillento. En la consistencia, líquido, viscoso, gel. En transparencia, opaco o translúcido. Estos resultados se deben registrar en una tabla donde se indique la concentración, la viscosidad, la transparencia y el color. Tenemos también el procedimiento de la emulsificación. En esta se debe preparar una dilución de la proteína en agua o una dilución salina.
Proceso de emulsificación. Se debe agitar la disolución de la proteína mientras se añade aceite o grasa fundida a un ritmo constante. Tenemos la detección e interfase de las dos fases. Aquí se continúa añadiendo el aceite hasta observar una inversión de dos fases que se puede detectar por caídas súbita de la viscosidad o el cambio de color, también el incremento de la resistencia eléctrica. Se realiza un cálculo en donde la capacidad de emulsificación como el volumen de aceite en mLs que puede ser emulsificado por cada gramo de proteína antes de la inversión de fases. Bueno, continuando con la capacidad de espumado, tenemos que las espumas son sistemas coloidales donde pequeñas burbujas de aire van a estar dispersas en una fase acuosa. Este fenómeno más que todo se aplica en alimentos procesados como crema batida, helado, pastel, merengues y malvaviscos, donde las proteínas van a actuar como agentes estabilizadores de la fase acuosa. Bueno, las espumas también se van a crear mediante el burbujeo, agitación o batido de una solución de proteínas. Bueno, estas propiedades de espumado van a incluir lo que son la habilidad de producir un área en la interfase, donde una gran cantidad de gas se va a incorporar en el líquido. Luego tenemos la habilidad de formar una película estable que resista fuerzas internas y externas, donde la capacidad de espumado de una proteína se puede definir como la siguiente fórmula que podemos ver en la imagen, donde la capacidad de espuma es igual al volumen de espuma menos el volumen de líquido inicial sobre el volumen de líquido inicial por 100. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el procedimiento, se debe tomar 75 ml, este va a ser el volumen inicial, de soluciones al 3%, peso-volumen de cada fracción. Luego se debe mezclar por 3 minutos usando una licuadora de alta velocidad. Posteriormente se tiene que vertir en una probeta graduada y registrar la espuma que va a formar. Y bueno, para calcular la capacidad de espumado vamos a usar la siguiente fórmula. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la capacidad de retención de agua, tenemos que la cantidad de agua retenida por la proteína hidratada tras aplicar una fuerza externa o presión o centrifugación. Bueno, este método va a medir tanto el agua ligada como el agua capilar retenida físicamente entre las moléculas proteicas. Los factores como la concentración proteica, pH, temperatura, tiempo, fuerza iónica y presencia de otros componentes, lo que va a hacer es afectar las fuerzas que toman parte de las interacciones de proteína-proteína y proteína-agua. Bueno, la fijación de agua va a disminuir con el aumento de la temperatura debido a la reducción de puentes de hidrógeno, aunque en proteínas muy compactas el calentamiento va a ir aumentando debido a la fijación del agua. Luego tenemos el tipo y la concentración de iones que van a influir en la absorción de agua, creando una competencia entre el agua y la sal y las cadenas laterales de los aminoácidos. Siguiente, por favor. Y bueno, para el procedimiento se debe pesar 1 gramo de la muestra y colocar en un tubo de centrífuga. Posteriormente se debe adicionar los 30 ml de agua destilada, agitar y dejar en reposo por 18 horas. Luego se debe centrifugar a 3000 RPM por 20 minutos. Posteriormente debemos decantar lo que es el sobrenadante y pesar el residuo rehidratado y posteriormente secar y nuevamente pesar. Bueno, esta capacidad de retención de agua se va a expresar como la cantidad de agua retenida por gramo de muestra seca. Y eso sería todo. Muchas gracias.